Ok, comenzar. Listo. Bueno, pues, hola, estimados estudiantes. Buen día. Espero que estén comenzando bien esta semana. En esta sesión vamos a platicar del siguiente tema que viene programado y que consiste en entender qué son las jerarquías de la información. En ejemplos anteriores hemos estado platicando de la manera en la que la información se va distribuyendo en el espacio de la hoja en un proyecto editorial. La información la dividimos dependiendo de la importancia que tiene esta y de la diferenciación que queremos realizar con cada uno de los valores de información que tenemos. Hay información o hay documentos que son muy largos y que necesitamos diferenciar o destacar ciertos datos de otros. Por ejemplo, en una nota periodística que tradicionalmente tiene un título, subtítulo, autor, em, balazos o destacados. O sea, balazo se llama a las viñetas que luego se destacan de una noticia. A veces se destacan 2 o 3 puntos principales y se colocan después de su título acompañados de una viñeta. A eso se le llaman balazos. O los cuerpos de texto y al final, pues bueno, si la nota completa no cabe en una hoja y se tiene que pasar a una siguiente página dentro del periódico, pues se coloca el texto de pase a la página 3, etcétera. Hay una gran cantidad de valores de información en una nota periodística y se diferencia de maneras diferentes, por ejemplo, en un periódico. Pero hay otros documentos que a lo mejor son mucho más sencillos de distribuir, por ejemplo, a lo mejor en un folleto para un esfuerzo publicitario, que muchas veces es información muy básica, que es más que nada el título de la pieza publicitaria, la información de la promoción, las restricciones o la vigencia de la promoción, y una foto grande y ya. La forma en la que distribuimos la información va a hacer que un mensaje se pueda leer de una manera más sencilla o de una manera más compleja. Entonces nosotros debemos ser sensibles para poder identificar qué cosas son las que debemos destacar en un proyecto y qué cosas son más accesorios de información que van a aparecer únicamente para apoyar la idea principal. Entonces, necesitamos identificar las diferentes maneras en las que podemos hacer esa diferencia de la información. Voy a compartirles mi pantalla para que vean algunas reglas básicas o bueno, algunos tips que deberían de considerar para poder hacer un proyecto de jerarquías. Mm, no, Lito, ahorita no, estoy haciendo una clase, ¿ok? Ahorita estoy en una clase. Cuando ya haya terminado podemos ver. Bueno, déjame hacer mi clase, ¿ok? Bueno, perdón, continuamos. Este documento que se llama Textos, Unidad 3, Textos Legibles, tema 3.3, Jerarquías Tipográficas, ustedes ya lo pueden encontrar alojado en los documentos de la Unidad 3 de Teams. Y consiste en lo siguiente. Esto explica cómo crear una jerarquía visual y hay diferentes formas de lograrlo. Aquí coloco como ejemplo este gráfico que había utilizado en una presentación anterior, que es un periódico. Es el Boston Sunday Globe. Como pueden ver, yo fui numerando la información que tiene una importancia mayor en esta simple hoja. Primero vemos el título principal de la sección. ¿Okay? Esta es la portada de la sección de opinión. Entonces, es lo primero que aparece. Pero después vemos algunos títulos de artículos que tienen diferentes tamaños. Este de aquí, el de Rise of the Urban Farmer,
es el que tiene el segundo lugar de importancia. Aunque ese también es el título de un artículo, este es más grande porque además este es el que acompaña a la ilustración y además está separado de todo lo demás con un margen mucho mayor para poder verlo con más claridad. En tercer lugar, podemos ver el subtítulo que acompaña a este. Y lo vamos a ver en tercer lugar porque nuestra mirada va a bajar así. Primero el título, la ilustración, este título y luego este subtítulo. Y luego vamos a ver otra información. No, a lo mejor no vamos a continuar leyendo este cuadro de texto, vamos a ver este otro título que acompaña a esta otra nota, por eso está en cuarto lugar. Y después hay valores más pequeños que vamos a probablemente poner atención, como es este, que es el autor de este artículo, y este que es el autor de este artículo. Después veremos los cuerpos de texto y después veremos la información accesoria como la fecha, el nombre del periódico, la sección, la página, los pase a la página X, etcétera. La información se va distribuyendo de esa manera y hay diferentes valores que la hacen diferente. Por ejemplo, el primero es el tamaño y la proporción. Cuando nosotros tenemos diferentes grupos de información, nosotros la vamos a ir diferenciando por tamaños de letra. A veces también, si tenemos dos textos del mismo tamaño de letra, vamos a diferenciarla por si son negritas, o si son itálicas, o si una es más delgada que otra. Eso también hace un peso visual para poder diferenciar unas de otras. Y entonces nosotros debemos poder hacer esa diferencia entre el peso de una y otra información. Aquí podemos ver un ejemplo de este póster que dice jerarquía por tamaño y les dice, esto lo vas a leer primero, por supuesto, porque es la tipografía más grande, y después esto, y después esto. El tamaño de la tipografía es el primero de los recursos para hacer una diferenciación entre una información y otra, pero no es el único. También las jerarquías por color. Cuando nosotros manejamos diferentes colores en un mismo espacio, los colores que hagan un mejor contraste con el fondo son los que vamos a ver primero. Y si todos son, si todo y si todo el espacio tiene diferentes colores, muy probablemente van a ganar los que tienen una cantidad de luminosidad mayor, como el amarillo o el naranja, en comparación con el azul o el verde. Entonces, los colores también hacen una diferencia importante para poder eh, darle una jerarquía de importancia a un texto. Vean que estos pues no son muy diferentes en sus tamaños de texto, pero sí son diferentes en el contraste que tienen con el fondo. Por otra parte, también podemos hacer jerarquía por distribución de elementos. Cuando nosotros colocamos varios valores de información en un espacio, primero vamos a recordar la manera en la que leemos, porque como nosotros vivimos en Occidente y aprendimos que leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, pues la información más importante la vamos a poner en la parte de arriba a la izquierda y después vamos a leer la información que está hacia la derecha y por último vamos a volver a la derecha a lo mejor, pero si la información está hasta abajo. Entonces, esto es lo que va a ir dirigiendo nuestra mirada por la costumbre que tenemos de leer de esta manera. Sin embargo, también el espacio es un factor que podemos utilizar para poder jerarquizar la información. Si tenemos un texto grande que vamos a separar con márgenes generosos alrededor del resto de la información, por supuesto que vamos a leer primero esto. Es como el ejemplo que vimos en este periódico. Este texto, que es un título, tiene más preponderancia, no solamente por el tamaño, sino porque se le dio un margen amplio alrededor. Ese texto también es un título, pero tiene menos márgenes y está casi más unido a este texto de acá abajo. Por eso no tiene el peso visual que tiene este, aun cuando este está más cerca del nombre de la sección. Y por último, la jerarquía por simetrías y las similitudes. Cuando nosotros tenemos información y la centramos, obligamos a que el ojo vaya dirigiendo la mirada desde arriba hacia abajo. Y entonces, evidentemente, vamos a leer el texto que está en la parte de arriba antes. Si nosotros generamos una
distribución de información por acomodos no simétricos. Por ejemplo, voy a poner aquí un texto y luego otro acá y luego otro acá y luego otro acá y luego otro acá. Pues entonces vamos a hacer que nuestra mirada se vaya moviendo como en zigzag o que vaya siguiendo como un camino de laberinto. No es cómodo, pero si nuestra intención es ir dirigiendo la mirada del lector por cierto camino, entonces podemos hacer esto. Y entonces estos son algunos de los tips que se pueden seguir para hacer la distribución de la información. Lean el documento completo para que vayan entendiéndolo y puedan utilizar esta información para la actividad que vamos a hacer y van a estar más seguros de su trabajo. Entonces, ese material se los dejo allí para que lo estudien y ahora vamos a ir haciendo la actividad siguiendo las instrucciones que les he compartido. Les voy a mostrar las instrucciones. Denme un segundo, voy a compartir la pantalla. Ahí está. La actividad se llama P2.3 Receta de Cocina y ya fue publicada en la sección de tareas de Teams. Se llama receta de cocina porque las recetas de cocina son un tipo de material editorial que requiere de un cuidado muy detallista con la información que se coloca, porque las recetas de cocina tienen muchas secciones. Tienes el nombre del platillo, también podrías añadir el autor de esa versión del platillo, se añade información extra como tiempo de cocción, tiempo de preparación, tiempo de marinado, complejidad baja, alta o mediana, el tipo de cocina, si es mediterránea o si es americana o si es asiática, etcétera. Hay mucha información que se puede utilizar como información accesoria en una receta de cocina. También hay que indicar que, bueno, cuando uno explica una receta de cocina, también da una cierta introducción acerca de dónde es la receta, qué cosas se deben de considerar, algunos tips básicos. Además vienen las secciones obligadas como los ingredientes, la preparación, el emplatado, la refrigeración previa a la cocción, etcétera. Entonces, pues cada receta de cocina tiene su complejidad en la manera en la que se prepara y también en la manera en la que se redacta para un libro o una revista. Entonces, es un buen ejercicio para poder poner en práctica la jerarquización de información. Y todo comienza con esto. Con base en los criterios explicados para jerarquizar información, van a desarrollar un diseño de receta de cocina. Y esto lo van a hacer en equipos de 2 personas. Si no logran acomodarse con alguien para hacer una pareja, entonces lo pueden hacer individual. Pero sí me gustaría que lo hicieran en equipos de 2 personas para que puedan dialogar, compartir ideas, hacer los bocetos, buscar la información y que entre los dos vayan llegando a pues a una solución interesante de diseño editorial. Y van a elegir una de las recetas de cocina que se adjuntaron con la actividad. En la sección de tareas van a ver que se encuentran 3 documentos de Word de 3 diferentes recetas. Las recetas que les compartí son galletas de chocolate crujientes, lasaña de carne casera y pollo cordon bleu horneado. Entonces, pues algunas son más sencillas que otras. O bueno, las 3 son largas, entonces, bueno, es información que ustedes podrán utilizar para poder hacer bien su proyecto. Ahora, lo primero que tienen que hacer es los temas teóricos que hemos tenido anteriormente. Vimos uno que era acerca de elección de tipografías para la lectura. Tienen que ponerlo aprendido a prueba aquí. También vimos uno que era acerca de entender las características del lector. También lo tienen que poner a prueba aquí. También vimos cómo considerar la información
para poder entender cómo debería de ser su propuesta de diseño. Primero tienen que leer todo el texto, tienen que considerar, tienen que separarlo en partes para poder pensar cómo esquematizarlo, y eso va a ayudarles a poder entender mejor cómo hacer una propuesta viable para esta actividad. Pero sí hay que recordar los conocimientos vistos anteriormente. Entonces, dice, lean el texto de la receta elegida, identifiquen las diferentes secciones de la receta y jerarquicen la información de lo que debe llamar más la atención a lo que debe distraer menos. Hagan un boceto de cómo distribuirán la información en el documento. Yo voy a elegir para mi actividad de ejemplo la receta de las galletas crujientes de chocolate. Y yo ya hice mis bocetos. Para bocetar, para el diseño editorial, hay que dibujar la hoja, hay que dibujar los márgenes y hay que dibujar las columnas. Y en base, bueno, con base en la estructura que desarrollen aquí, es como ustedes van a ir distribuyendo los diferentes elementos. Aquí a lo mejor no se ve muy bien, pero aquí esta es mi portada o mi primera página. Yo aquí voy a utilizarla para colocar el título en grande y aquí poner el autor de la receta y voy a acompañarlo todo de una foto de fondo. Voy a tener mis numerales, una pleca con la información de quién está diseñando, que en este caso voy a ser yo. Y en la siguiente página es donde ya voy a colocar una fotografía para mostrar el producto ya terminado. Aquí voy a empezar por colocar la información de introducción, la información adicional, y luego acá ya voy a poner los ingredientes, preparación, fotografía de la preparación, y acá información extra, tips, y una fotografía del producto terminado, etcétera. Yo ya estoy esquematizando cuáles son todos mis contenidos y cómo los voy a distribuir en el espacio. Esto lo tienen que hacer ustedes, pero lo van a saber hasta que lean completos los documentos de las recetas. Leo, espérate, Leito. A ver, vamos a ver qué es lo que dice la actividad. Dice, tener un archivo de InDesign en tamaño carta, vertical, puede contener de 2 a 4 páginas. Lo que yo estoy planeando se va a llevar 4 páginas, pero ustedes pueden decidir hacerlo de 2, 3 o 4. Deben de ser opuestas, con márgenes de 2.5 centímetros por todos lados, con la cantidad de columnas que consideren convenientes, con medianiles de 0.5 centímetros, sin sangrados ni anotaciones. Entonces, bueno, estas son las características del documento. Voy a generar mi documento desde ahorita para que vean cómo debemos hacerlo. Me voy a ir a archivo nuevo. Voy a irme a la sección de tamaños para impresión. Voy a elegir el tamaño carta. Elijo la medida en centímetros. Ese es el tamaño carta, está en vertical. Yo le voy a indicar que sean 4 páginas opuestas. Aquí no lo voy a modificar. Yo voy a hacer una retícula editorial de 6 columnas. La siguiente actividad es donde vamos a profundizar el conocimiento acerca de las retículas editoriales. Vamos a platicar un poco acerca de eso para que ustedes puedan aplicarlo a un proyecto más adelante. Ustedes pueden elegir hacerlo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas, etcétera. Evidentemente, entre más columnas, van a tener más medianiles. Y puede ser un poco más complejo si el tamaño no es tan grande, el tamaño es carta. Entonces yo voy a trabajarlo a 6 columnas con medianiles de 0.5 centímetros. Los márgenes deben de ser de 2.5 centímetros. Y no voy a modificar el sangrado ni las anotaciones. Voy a hacer un clic en el botón de crear y veamos cómo queda nuestro documento. Si me voy a las páginas, van a ver que aparece la primera página sola porque dice páginas opuestas. Esta va a ser como mi portada de receta. Y luego voy a tener las páginas dobles que van a ser para los interiores y la última página también va a ser sola.
Como pueden ver, es un margen pues muy generoso, es muy amplio, pero este margen generoso permite que podamos incluso darle un espacio a las personas que van a leer la receta para poder hacer anotaciones, colocar pues alguna información que hayan descubierto mientras hacían la receta, etcétera. Entonces, de esta manera es como podemos considerar cómo el material editorial va a ser utilizado por una persona en el futuro, ¿ok? Si le damos márgenes muy delgados, no le damos oportunidad a la persona para que redacte cosas cuando haya hecho por sí misma la receta. Entonces, desde aquí debemos de considerar cómo se comporta el consumidor con el material editorial. Ahora, vamos, bueno, a mi documento ya está realizado. Ahora vamos a ver qué más dicen las instrucciones. Dice, integren la información en el documento siguiendo el boceto que planearon y generando marcos de texto vinculados. Recuerden, no deben de generar marcos de texto independientes porque cuando vayamos colocando la información, esta debe de poder ir fluyendo a través de los diferentes marcos de texto que tengamos. Asignen los espacios que dejarán para fotografías y jerarquicen los textos en títulos, subtítulos, autoría de la receta, información de preparación, porciones y complejidad, introducción, ingredientes, preparación y consejos o tips. Bueno, todo esto son diferentes secciones que tienen las recetas que les estoy compartiendo. También añadan los nombres de los integrantes del equipo en letra pequeña para que aparezcan como los títulos de capítulos. De esa manera siempre aparecerán los autores que están haciendo los diseños. Bueno, vamos a ver cómo podemos realizar esto. Bueno, para empezar debemos de colocar los numerales, ¿ok? Recuerden que los numerales hay que hacerlos desde las páginas maestras. Entonces yo voy a seleccionar las páginas maestras, ya lo hice aquí arriba, oprimo Shift en el teclado para seleccionar las dos páginas maestras. Y ahora yo voy a diseñar aquí mis primeros numerales. Como lo hicimos en la primera actividad del semestre, tenemos que colocar un marco de texto para poner nuestro número. Entonces, yo voy a dibujar mi marco de texto aquí. Y hay que colocar, bueno, una letra. Voy a centrar mi letra en este marco de texto, pero para hacer eso, bueno, yo voy a utilizar la herramienta de párrafo aquí y también la voy a centrar a lo alto. Para hacer eso yo tengo que hacer un clic con el botón derecho del mouse y me voy a opciones de marco de texto. Aquí yo puedo, bueno, aquí ya estaban las opciones de generar columnas dentro del marco de texto. eh, también puedo darle como un espaciado de margen o alinear la letra dentro del cuadro. Entonces yo voy a indicarle aquí que se alinee al centro. Aquí puedo activar la previsualización para ver cómo va quedando y le voy a dar OK. Ahora, eso teníamos que convertirlo en una herramienta para que se pueda convertir en un numeral. Selecciono este marco de texto y me voy a, bueno, tengo que seleccionar el texto así. Me voy a texto, insertar carácter especial, marcadores, número de página actual. De esta manera, esto ya se convirtió en un número cuando yo me salga de mi página maestra. Esto, bueno, yo lo puedo duplicar. Voy a llevarme esta herramienta a la página de al lado para que sirva justo como un numeral. Hasta aquí. Ahora vamos a ver si funciona mi numeral. Me voy a salir de la página maestra, me voy aquí a las páginas y me voy al contenido. Y creo que sí funciona, muy bien. Entonces, mi primera página es la página 1
Y las siguientes, bueno, ya serían la 2, la 3 y la 4. Ahora, bueno, voy a editarlo. Me meto de nuevo a mi página maestra y hay que recordar lo que vimos en la clase anterior, que era lo de criterios que debemos considerar para poder utilizar diferentes estilos tipográficos. Uno de los consejos era utilizar tipografías que pertenecieran a una misma familia, porque están diseñadas de manera que pueden convivir bien todos los mismos tipos. Entonces, yo creo que tengo una tipografía instalada que se llama Alegrella, que tiene una familia tipográfica muy amplia. Tiene una versión sans, una versión serif, tiene versiones súper delgadas y también gruesas, tiene versiones normales e itálicas, entonces es muy versátil. Entonces yo voy a utilizar esa para mi propuesta. Los numerales me interesa que sean sencillos a la lectura porque van a ser pequeños. Entonces yo voy a elegir, bueno, aquí como pueden ver es la Alegrella. Aquí están todas las que son serif y aquí abajo están todas las que son sans. Son muchas. Entonces yo voy a elegir una sans para el numeral y voy a elegir la sans medium. Esta. En tamaño 12, yo creo que está bien en tamaño 12. Voy a elegir también lo acá. Alegrella sans medium. Muy bien. Bueno, ya tengo el estilo tipográfico para mi numeral. Yo creo que puedo ir avanzando en el diseño editorial de mi documento para poder asignarle después algunos elementos gráficos para que se vea más interesante. Entonces, me voy a las páginas y empiezo por la página 1. En la página 1, yo voy a utilizarla para colocar una foto de fondo y colocar el título de la receta en la parte de aquí. Pero yo debo de ser cuidadoso con los contenidos que voy a ir añadiendo, porque si yo coloco fondos, pues van a tapar los numerales. Entonces yo debo nombrar esta capa, la única capa que tengo hasta el momento, como objetos de página maestra. De esa manera, todo lo que esté en esta capa van a ser cosas que yo haya editado en la página maestra. Y ahora voy a generar una nueva capa que va a estar por debajo de los objetos de la página maestra. A esto yo le voy a llamar fondos. Y en este voy a colocar pues todo lo que me vaya a servir como un fondo. Bueno, ahora voy a ir por mi primera fotografía. Yo ya descargué una serie de fotografías que tienen relación con la receta que yo elegí, que es la receta de las galletas de chocolate crujientes. Pero mis fotografías, yo debo de ser cuidadoso de dónde las consigo. De hecho, en las instrucciones de la actividad dice, em, bueno, en las instrucciones dice diferenciar la importancia de la información por tamaños de letra, tipografía, colores, separaciones, versiones, etc. Hay que ordenar la información de manera lógica, legible y creativa. Y tenemos que integrar a la numeración de páginas, los fondos de color y los elementos gráficos que hagan atractivo el diseño. Cuando menos hay que utilizar 2 fotos para ilustrar el proceso o para mostrar el platillo ya terminado. Y hay que colocarle pies de foto pequeños con la autoría de las fotos. En este caso podemos redactarle como autoría de la foto, foto de Juan Pérez en Pixabay. Pixabay sería la plataforma de donde yo saqué las fotos. Y las fotos deben de tener una apariencia y resolución adecuada y no tener marcas de agua. Eso es muy importante. Entonces, yo utilicé este banco de imágenes Pixabay porque las fotografías que ofrece son gratuitas, son legales, tienen muy buena calidad y los permisos para utilizarlas son muy amplios. Entonces,
yo puedo escribir aquí, por ejemplo, chocolate cookie. Y me van a aparecer muchos resultados. Estos de aquí arriba son fotografías de iStock Photo. Entonces no son gratuitas. Pero las que están aquí abajo, todas son gratuitas y legales y tienen muy buena calidad. Si yo entro, por ejemplo, a esta que ya la descargué y le doy un clic en este botón de descarga gratuita, me va a preguntar de qué calidad la quiero. Puedo incluso descargarla de 3000 por 2000 píxeles en formato JPG, pesa menos de 1 megabyte, y aquí me va a aparecer quién es el autor, que es Pretty Wing. Entonces, cuando se descarga la foto, yo tengo que ponerle el nombre a la foto para no olvidar quién es el autor. Y esta es la que yo voy a utilizar. De esta plataforma yo saqué todas estas fotografías que voy a utilizarlas en mi diseño, pero Pixabay no es el único sitio de donde podríamos conseguir las fotos. Podríamos utilizarlas también de pexels.com o de onsplash.com. Visiten estos sitios y van a ver que van a encontrar muchos recursos que les van a ser de mucha utilidad. Ahora, aquí yo voy a colocar mi primera fotografía para ilustrar mi receta. Y la primera fotografía que voy a usar va a ser esta. Yo puedo dar un clic y se va a colocar la foto completa así en formato horizontal, pero yo quiero que la fotografía abarque todo el espacio de la hoja. Entonces yo puedo dibujar un rectángulo del tamaño de la hoja, así. Bueno, ahorita me está causando que el tamaño de la foto sea horizontal porque pues ese es el tamaño original. Pero yo podría oprimir Shift en el teclado y vean que yo puedo dibujar un marco vertical incluso. Con esto yo puedo dibujar el marco de la forma o del tamaño que yo quiera. Y entonces al soltar el mouse, se va a colocar la fotografía ajustada al ancho del rectángulo que yo coloqué, pero la foto no alcanza a cubrir arriba y abajo. Entonces, yo puedo hacer que la foto crezca de manera proporcional para que se encaje en todo el tamaño de la hoja. Nada más tengo que tener seleccionado esto e ir a esos botones que están aquí en la parte de arriba, que son opciones para encajar la fotografía. Y yo puedo llenar el marco proporcionalmente, observen, y ya se coloca la foto a todo el tamaño de la hoja. Entonces, bueno, eso va a ser muy útil para cuando ustedes integren sus fotografías. Ahora, yo aquí tengo ya pues este layer para los fondos, pero yo le voy a añadir un nuevo layer que va a ser para los textos. Y voy a colocar lo primero, que es galletas de chocolate crujientes. Ese es el título de mi receta. Entonces, para poder dibujar marcos de texto, pues hay que recordar que podemos hacerlo dando un clic en este botón de herramienta de texto y va a ser así. Galletas. Bueno, queda así pequeñito, pero ahora yo tengo que editar el tipo de letra. Va a ser una alegrella. Aquí sí voy a utilizar una alegrella con serifs. Va a ser una medium. Voy a crecerla en tamaño. Creo que le di demasiado tamaño. La voy a colocar aquí y después voy a ir revisando los diferentes valores para el acomodo. Galletas de chocolate crujientes. Estoy colocándole el D a la primera palabra. Este lo voy a utilizar solo para la palabra chocolate. Y voy a hacer otro marco de texto para crujientes. Bueno, entonces, yo tengo que dar valores de información aquí. Las palabras galletas de y crujientes los voy a hacer más pequeños. Son importantes, pero quiero que sea más importante la palabra chocolate. Entonces, yo les voy a asignar un tamaño de 75
y lo voy a acomodar aquí, ajustado a mi marco que generé. Ahora, la palabra chocolate la voy a colocar también aquí alineada. No quiero pisar la fotografía de la galleta, entonces tengo que buscar ahorita una fórmula para no pisarla. Y voy a colocar también la palabra crujiente dentro del espacio de trabajo. Ahora, chocolate, yo quiero que sea de una tipografía, también que sea una legrella, pero que no sea una legrella medium. Quiero que se vea diferente a las demás. Entonces yo voy a elegir una tipografía alegrella medium italic, o quizá un poco más gruesa que eso, quizá una alegrella extra bold italic. Creo que me parece bien esta. Voy a crecerla un poco más. Voy a centrarla. Vamos a crecerla a 120. Yo creo que eso es lo máximo que la voy a crecer. Quizá sea demasiado. Quizá pueda utilizar no una extra bold italic. Quizá pueda usar una bold italic. Creo que está muy bien una bold italic. Y ahora voy a justificar las galletas D hacia la izquierda y crujientes la voy a justificar hacia la derecha. Voy a eliminar el espacio interlineal que queda aquí sobrando para que no me estorbe cuando esté haciendo el acomodo. Ok, y ahora, bueno, no voy a tratar de no pisar la galleta que está aquí en la fotografía. Entonces voy a tratar de unirlo un poco más. Galletas de chocolate crujientes. Y quizá pueda decrecer un poco el texto de galletas de. Ahorita está en 75, lo voy a hacer a 50. Y de esa manera voy a poder integrarlo y no va a pisar demasiado mi galleta que está en la parte de acá. Ahorita estoy trabajándolo todo en blanco y negro. Bueno, mejor dicho, estoy trabajando los textos en negro porque después voy a decidir la gama de colores para no entretenerme o distraerme con la gama de colores ahorita. Lo voy a dejar así. Bueno, entonces tengo esto aquí y ahora puedo irme, bueno, también podría explorar, utilizar los textos, no aquí en la parte de abajo, quizá podría colocarlos por acá, podría revisar si puedo colocar este texto justificado hacia este lado, eh, a lo mejor este yo lo podría pintar en color blanco y entonces podría tener presencia. Bueno, chocolate a lo mejor es un cliché, pero creo que chocolate debería de ser de color. Parece que no tengo aquí a la mano el panel de color. Ahí está. Ok, sí, no tenía a la mano el panel de color. Si uno tiene un panel a la vista, hay que sacarlo desde la opción de ventana. Em, y quiero utilizar el modo CMYK. Bueno, el chocolate se consigue de el 100 de amarillo, más o menos un 60 de magenta, y entonces uno va bajándole al negro. Así. Es posible que necesite colocar un fondo blanco por detrás para que se pueda leer bien la palabra chocolate. Y bueno, crujiente probablemente deba de ser blanco también. Ok, bueno, más o menos así podría quedar. Ahora, tengo aquí el título de mi receta. Yo podría acompañar esto con el nombre del autor de la receta, que es de Alfonso López y fue obtenida de recetasderechupete.com. Entonces yo podría copiar este texto, dibujar un marco de texto, pegarlo
y darle la misma característica que da Alegreya Medium. Ahorita tiene un tamaño de 12, es un poco imperceptible. Puedo darle un tamaño de 18, eliminar el sobrante de información y bueno, puedo colocarla por aquí en la parte de abajo o puedo subirla en alguna otra parte. Bueno, ahorita no lo voy a acomodar, lo voy a dejar aquí para ir añadiendo el resto de la información. Y ahora tenemos el espacio para el resto de los objetos. Primero, hay que colocar la fotografía que va a darle como introducción a toda los ingredientes y la preparación de la receta. Entonces, para poder hacer eso, voy a seleccionar otras fotografías de las que yo descargué. Voy a utilizar esta. Bueno, observen que si yo le doy un clic, se coloca todas en tamaño completo. Voy a confirmar que no esté colocando objetos donde no debo. Ok, todos estos textos están en la capa de textos. Esta fotografía la coloqué en la capa de textos. Tengo que quitarla de aquí. Me voy a ir aquí a fondos. Voy a traerme la fotografía. Y bueno, a ver, yo esta fotografía la voy a insertar como toda una portada. Entonces, voy a dibujar el rectángulo para que abarque todo el tamaño de la hoja. Va a acomodarse así. Y ahora, yo tengo que ir utilizando las columnas para distribuir mi información. La primera información que aparece en el texto es estos datos de la cantidad de minutos de preparación, la cantidad de porciones, la complejidad y después viene una introducción. Entonces, yo puedo copiar el texto de la introducción y lo voy a distribuir en estas 4 columnas, la 1, 2, 3 y 4. Para poder acomodarlo allí, voy a dibujar un marco de texto, así. Voy a pegarlo y esto yo lo voy a asignar que sea en Alegreya Sans y que sea en versión regular, así. Bueno, este va a ser el estilo que yo le voy a dar a los cuerpos de texto. Va a ser Alegreya Sans en regular en 12. Y aquí en la ventana de párrafo yo le voy a quitar la opción de que se separe por sílabas. Entonces, yo le voy a indicar que tenga una separación desde aquí de la fotografía. Y en esta parte de aquí, en estas 2 columnas, yo las voy a ocupar para colocar esta información que es como accesoria, pero es importante. Entonces la voy a copiar también y la voy a pegar aquí. No le voy a dar el mismo estilo que el cuerpo de texto porque los cuerpos de texto deben de tener este estilo y tiene que haber una diferenciación. Entonces, a esta yo le voy a indicar que sí sea una alegrella, pero que sea sans itálica. Y se va a ver de esta manera. Yo le voy a indicar que la preparación quede así y que además sea separada por espacios. Bueno, ahora sí. En las instrucciones se indica que hay que considerar el uso de elementos gráficos. A lo mejor estos textos que están aquí en la parte de aquí, bueno, yo les voy a alinear a el otro cuadro de texto para que tenga una estructura. No tengo aquí panel de alineación, me voy a ventana, transformación. Aquí está. En objeto de maquetación está alinear y también busca trazos. Bueno, entonces yo voy a llevarme este panel, lo voy a colocar aquí también. Y ahora sí, yo tengo seleccionado estos 2 cuadros de texto. Me voy a este botón para indicar que quiero que se alinee por selección y que se alinee hacia arriba. Y bueno, entonces yo voy a utilizar
como un código común que las dos columnas que están más pegadas a la orilla de afuera sean para ese tipo de datos, para tips, para información accesoria, y que las 4 columnas que están más cerca de la unión de las hojas sea para los cuerpos de texto. Así lo voy a manejar como una constante. Y para que no se mezcle esta información con esta, yo voy a ir colocando una pleca. Voy a colocarlo en en el mismo layer de los textos. Voy a colocar una línea que permita que tenga una separación. Esta línea, bueno, ahorita me parece que es muy gruesa. Tengo que utilizar la herramienta de transformar. Aquí está. Esta la voy a colocar junto con el panel de Linear y Buscatrazos. Y ahorita dice que tiene un ancho de 0.3267 centímetros. Yo lo voy a hacer de 2. Quizá es demasiado. Quizá debería ser como de 1. Y debe de ser un color de relleno, no un color de contorno. Y listo. Ahora sí, selecciono este grupo de texto y esta línea y lo voy a alinear hacia la derecha. Ahora sí, esta línea va a marcar una separación entre esta información y entre esta. Y yo la voy a mantener en que aparezca así, hasta la parte de abajo. De esta manera no habrá problema. No lo voy a dejar en negro por siempre porque sería demasiado invasiva. Tengo que ir copiando color de algunas fotografías. Quizá deba de hacer unas paletas de colores. Quizá deba de copiar algunos colores de esta fotografía. Yo puedo utilizar el gotero, está aquí, y de hecho se llama herramienta tema de color. Yo puedo hacer un clic en esta foto y observen que utiliza este color fuente, pero copia más colores de la imagen. Entonces, yo esto lo puedo añadir al tema muestras. Y ahora, bueno, yo le hice un clic aquí, debería de aparecer en las muestras. Aquí está, en la parte de abajo. Se llama colorido tema. Y aquí yo puedo ir utilizando colores que tengan relación con esta primera foto. Y eso me va a permitir que yo vaya utilizando pues colores que van a ser un solo concepto de color. Entonces esta línea yo la puedo pintar a lo mejor de este color, que no va a ser demasiado invasivo, pero va a marcar que esté allí. De la misma manera, yo podría asignarle a estos textos un color que no sea negro para los textos que van a ser como de tips o consejos y podría indicar que sean de este color como ladrillo. Entonces voy a hacer un clic en este botón que es para pintar textos y voy a pintar aquí. Ahora sí, todos los textos exteriorizados van a ser de color ladrillo, mientras que los cuerpos de texto van a ser negros. Ahora, bueno, aquí yo podría ir añadiendo fotografías o cosas que vayan acompañando lo que voy a mostrar aquí, pero me interesa pasar a la siguiente sección. La siguiente sección, pues bueno, va a ser la de ingredientes. Eh, Hay un gráfico que yo quiero insertar, que es el de los capitulares, porque en las instrucciones se indica que debe aparecer un capitular que muestre los nombres de los integrantes del equipo. Entonces, eso se tiene que colocar desde las páginas maestra. Entonces, yo me voy a ir a las páginas maestra, aquí, y voy a seleccionar las dos. Y voy a dibujar un rectángulo y ahí van a aparecer los nombres de los integrantes del equipo. En mi caso, pues nada más yo. Así. Este rectángulo va a contener, bueno, va a medir probablemente 0.7 centímetros sea suficiente. Y no va a ser de contorno, va a ser de relleno. Voy a indicar que sea de este color beige y que no tenga contorno. Para que no se vea tan solo, podría acompañarlo de una pleca más delgada.
de otro de los colores de la misma gama de color. Podría utilizar este, perdón. Y entonces, ya lo coloqué aquí. En este marco, yo voy a colocar mi nombre. Bueno, hay que recordar que esos objetos deben de estar en las capas de objetos de página maestra para que no vayan a quedar ocultos por otra cosa. Entonces, bueno, voy a colocarlo aquí en los objetos de página maestra. Y voy a poner aquí. Diseñado por Eder Martínez. Voy a indicarle que sea en tipografía Alegrella. Y voy a indicarle que sea en Alegrella Italic. Voy a indicarle que sea en un tamaño más pequeño, puede ser en 10. Y voy a abrir el tamaño de la separación interletral para que al ser una tipografía pequeña no tenga problemas de lectura. Yo podría decirle que sea una separación de 20, creo que es muy poco, quizá de 60 u 80. Creo que 80 es suficiente. Esto yo lo voy a pintar igual con la paleta de color que obtuve de la fotografía anterior y esto estará listo. Bueno, me parece que es todavía un poco ancho. Este rectángulo no debe de ser muy invasivo. Entonces yo lo voy a reducir a 5. Es suficientemente bueno. Ahora sí, este rectángulo me va a acompañar en las diferentes páginas para que siempre esté presente quién fue el que lo hizo. Y bueno, esto yo lo puedo alinear a la hoja. Selecciono los dos rectángulos, me voy a alinear y aquí lo cambio a alinear con página. Y lo voy a orillar hacia la derecha, se va a alinear allí. Y yo lo puedo pues alinear aquí al margen también. Y esto ya va a estar listo. Ahora sí, ya si yo me voy a la página, me voy a la 1. Bueno, esto va a aparecer justificado hacia este lado. Y este mismo gráfico yo lo podría utilizar para pintar mi numeral y que el numeral no pues no desaparezca, ¿ok? Porque aquí la fotografía es tan relevante que hace que los numerales desaparezcan. Entonces yo puedo copiar este rectángulo y lo voy a colocar aquí. Lo voy a hacer del ancho del cuadro de texto que hice. Lo voy a mandar al fondo. Lo voy a pintar de este color. Voy a eliminar este. Y bueno, pues ahora ya los numerales pueden estar colocados en este bloque de color y no se van a perder. Yo podría nada más separarlo un poquito de los márgenes y pintar los numerales de blanco. Y eso estaría listo. Selecciono el numeral, selecciono el botón de texto y lo pinto de color blanco. Bueno, ahora sí, el diseño de la página maestra ya está completo. Me voy a las páginas, me voy a la portada y como pueden ver el numeral ya no se pierde con el fondo y aquí en la parte de arriba pues ya va a aparecer el texto que va a aparecer en todas las páginas. Para colocar aquí un pie de foto, pues bueno, yo podría utilizar pues también los mismos gráficos, pero eso sí tengo que colocarlos, es decir, tengo que sacarlos de la página maestra y llevármelos a las páginas, porque si no,
van a aparecer en todas a la misma altura y no, pues no queremos eso. Entonces yo puedo utilizar el mismo gráfico para que haya una coherencia visual y yo puedo orillar este gráfico hacia las columnas para que pues también haya como una coherencia entre las cosas que estamos colocando. Entonces, de esta manera, esta columna, esta línea marca dónde termina esta pleca, dónde termina la pleca de los pies de foto y dónde se coloca también la pleca que separa este texto de este texto. Y entonces eso lo hace más coherente también. Para colocar aquí el pie de foto, bueno, yo tengo que recordar cuál es el nombre del autor de la foto, que es Christos Giaccas en Pixabay. Voy a copiar este texto para no olvidarlo. Y ustedes también deben de ir cuidando esa, pues bueno, ese uso de los nombres de los autores de las fotografías. Bueno, ya tengo aquí mi texto colocado. Me voy a darle formato. Yo le voy a indicar que sea también de Alegrella, pero este sí le voy a indicar que sea sans para poder leerlo bien. Voy a indicarle que sea medium. Voy a bajarlo de tamaño. Voy a indicarle que sea en tamaño 10. Probablemente sea mejor que lo haga en bold para que tenga una buena legibilidad. Voy a poner pues los nombres propios en mayúsculas. Igual el nombre de la plataforma. Y listo, voy a colocarlo aquí. Pero este sí lo voy a alinear al cuadro de párrafo para que vaya guardando también su estructura. Bueno, aquí yo le puedo poner imagen de Cristos Giaccas en Pixabay. Y listo. Creo que es demasiado. Lo voy a bajar a medio. Bueno. Y pues bueno, así es como vamos a ir añadiendo la información y dándole diferentes jerarquías. En la siguiente sección, a lo mejor yo debería de integrar, pues, la información de ingredientes y luego la preparación de las galletas. Para continuar la coherencia de la información, bueno, yo puedo copiar este texto porque ya tiene el formato que le asigné acá. Y entonces yo puedo copiar todo este bloque de texto y pegarlo aquí. Puedo, bueno, si me queda aquí todo ese texto, tanto espacio en la parte de abajo, bueno, yo puedo aprovechar ese espacio en la parte de abajo para poner una fotografía o para separar un poco el tamaño eh, del interlineado. El chiste es que no quede vacío los espacios porque eso tampoco se ve bien. Entonces yo puedo indicarle que en vez de una separación de 14, pueda tener una separación a lo mejor de 18, igual para este. Voy a subir este cuerpo de texto y a los subtítulos como ingredientes o como preparación de las galletas, yo les tengo que dar un tratamiento diferente porque tienen que notarse como subtítulos. Yo le voy a indicar que es una Alegrella Sans, pero que no sea regular, sino que sea bold y que en vez de 12, que sean de 18. Así. Y listo. Ahora, eh, probablemente yo podría ir añadiendo viñetas para ir separando para separarlos un poco del margen y que se puedan leer mejor.
Pero bueno, eso lo puedo hacer después porque quizá podría generar las viñetas de manera manual. Dile a tu mamá que te sirva agüita. Bueno, ahora, la línea que yo coloque aquí para hacer separaciones, yo la puedo copiar también y llevarla acá para que siga existiendo como un elemento visual de coherencia. La voy a colocar también al borde de la segunda columna. Y la voy a colocar aquí. En este momento esta línea mide 10 centímetros de altura. Yo la voy a hacer de 20 para que abarque todo el espacio de arriba hacia abajo. Y en este espacio yo podría colocar pues información adicional o podría colocar alguna otra fotografía. Puedo traerme, no sé, una fotografía que muestre el proceso de elaboración, por ejemplo, la harina con los huevos, ya que aquí es donde se está hablando de este procedimiento. O, bueno, coloqué la fotografía así suelta. Hay que procurar que no suceda eso. Ok, arrastro la fotografía y entonces yo puedo colocar la fotografía así. Hay que recordar que si yo oprimo Shift, yo puedo indicar el marco en el cual se va a colocar. Y yo quiero que sea en un marco más vertical y que quiero que la fotografía se acomode de manera proporcional en el espacio. Entonces yo le voy a dar un clic en este botón y se va a acomodar. Bueno, yo puedo incluso mover la fotografía dentro del marco. Entonces, pues no hay ningún problema si no se ve la yema en un inicio, ustedes la pueden mover. Y en fin. Eh, Hay que recordar que aquí también debería de poner yo el autor de la fotografía, que creo que es este mismo, Christos Giaccas. Y por último, estos espacios que se ven como muy blancos, debemos de considerar pues ponerle algún fondo de color para que no se vean muy vacíos. Los fondos de color, bueno, hay que cuidar que se coloquen en esta capa de los fondos para que queden por detrás de los objetos y que queden por detrás también de los numerales. Yo a lo mejor podría poner aquí un rectángulo que vaya a todo lo largo de este fondo y podría poner un color pues también muy discreto que tenga relación con la misma pantalla de color. A lo mejor como aquí ya estoy colocando este color, bueno, me parece que se confunde con este cinturón de aquí. Entonces quizás podría elegir algún otro. Lo voy a mandar hacia atrás, organizar, enviar detrás y listo. Y ahora, bueno, a lo mejor si tengo yo este fondo, podría prescindir, parece que tiene un contorno, podría prescindir de la línea que hice aquí de separación. Podría dejarla o podría quitarla, lo que sea más adecuado para mantener el orden, quizás. Si yo lo hago así, podría funcionar mejor. Bueno, en fin, estos detalles cosméticos pues se tienen que hacer al final para no eh, clavarnos demasiado en hacer estos ajustes antes de tener toda la estructura ya. Pero bueno, esto es más o menos lo que deben ir considerando, ir integrando la información, ir integrando las fotografías, ir colocando los títulos, los cuerpos de texto, los pies de foto, la información accesoria, etcétera, hasta que ya tengan su documento completo. Ahorita yo no lo tengo guardado, tengo que guardarlo. Tengo que irme a archivo, guardar como receta Eder Martínez. Lo voy a guardar en
What, composición tipográfica digital. Y lo voy a dejar aquí. Voy a guardarlo como un documento de InDesign. Pero si yo lo quiero compartir, yo no debo de generar el PDF. En las instrucciones de la actividad dice que debemos de empaquetarlo y alojarlo en una carpeta de Google Drive o de Microsoft OneDrive, copiar el vínculo de compartir con los permisos abiertos y pegarlo en la tarea de Teams. Hay que recordar que empaquetar no es lo mismo que generar un archivo PDF. Hay que irnos a archivo y luego aquí está la opción de empaquetar. Aquí nos va a indicar todos los objetos que están vinculados o que están relacionados con el documento. Y aquí podemos observar si alguno tiene algún problema. Parece que una fotografía. No, creo que no hay ningún problema. Entonces, pues bueno, parece que no tengo un problema en lo que voy a exportar. Voy a hacer un clic en el botón de empaquetar. Me va a preguntar en dónde lo quiero guardar. Le voy a indicar que lo guarde aquí en documentos. Aquí voy a generar mi archivo empaquetado. Le voy a hacer un clic aquí. Ok, parece que tengo una situación con el permiso de las tipografías, pero bueno, le voy a hacer un clic en OK. Como quiera se va a generar el archivo PDF, pero lo importante es que cuando ustedes empaquetan y ustedes alojan todo este archivo empaquetado en Drive, si yo necesito las fotografías o las tipografías, las voy a poder obtener de allí para poder ver correctamente su archivo. Aquí está, carpeta receta de Eder Martínez. Y aquí está el archivo de InDesign Markup, el archivo de InDesign, el archivo PDF, las fotografías que he usado hasta el momento, las tipografías que he usado hasta el momento. Entonces, todo eso tienen que alojar ustedes, ¿ok? Si no, no puedo revisarlo bien. Y bueno, ¿qué es lo que se va a calificar de este documento? De este documento se van a calificar 4 criterios. Primero, que asignen las características indicadas al crear el documento por 20 puntos, lo de los márgenes, las columnas y todo eso. En jerarquización, que integren la información proporcionada y la diferencia en orden de importancia por tamaños, o tipos de letra, o colores, o separaciones por 30 puntos. Que desarrollen un diseño editorial ordenando la información de manera lógica, legible y creativa, que añada numerales, fondos de color y elementos gráficos por 30 puntos. Y que incluyan fotografías que integren 2 o más fotografías de una resolución adecuada y sin marcas de agua, que incluyan pies de foto de los autores de las fotos también por 20 puntos. Esos van a ser los 4 criterios que se van a calificar de esta actividad. Y bueno, ahorita yo no terminé mi trabajo, o sea, no terminé mi proyecto ejemplo, pero lo voy a terminar para después compartírselos y que vean cómo queda ya finalmente con todas esas diferencias de tipografías y elementos gráficos que lo van a hacer, pues un trabajo más completo. Bueno, entonces, necesitan ustedes ponerse de acuerdo con quién van a trabajar, con cuál receta van a trabajar y cómo van a desarrollar su documento para que puedan hacerlo en equipo y que lo puedan entregar en esta semana. Por el momento sería todo, pero si ustedes tienen dudas, recuerden que pueden escribirme al grupo de WhatsApp que hice para la materia o a través del chat de Teams. ¿Ok? Quedo en espera y nos vemos pronto. Bye, bye.